Vamos a ir a nuestras Biblias, hermanos, y vamos a leer una porción de la Biblia. Hechos 10:44, hermanos. Hechos capítulo 10, versículo 44. Si alguien quiere venirse más al frente, hay mucho espacio, hermano, más al frente. No mordemos los que estamos acá al frente, hermano. No, ahora ni un café me pude echar, hermano, Chihuahua. Ando completamente en ayunas. Bueno, ya tomé agua perdido. Ok, pero a veces sí me da chance, hoy no. Pero bueno, vamos a leer, por favor, ahí, hermanos. Le dije Hechos, ¿verdad? Hechos 10:44. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Estamos tratando el tema, hermanos, un temita medio, ¿cómo le dijera? Medio polémico. El asunto del don de lenguas en la iglesia. Si el don de lenguas aplica para la iglesia actualmente. Yo les decía el domingo pasado que el don de lenguas se ha mal usado como un símbolo de que alguien es espiritual, o como una señal de que alguien es espiritual, y si alguien en la iglesia pues no habla en lenguas, pues es porque es carnal y anda mal delante de Dios, hermano. La verdad es que eso no es verdad, ni es bíblico tampoco. El don de lenguas sí existió, pero el don de lenguas eran la habilidad de entender o de hablar idiomas conocidos. Lo que hoy se practica como un don de lenguas es similar a lo que hacen los brujos cuando hacen una limpia. ¿Nunca ha escuchado usted a un brujo hacer una limpia? Y no dice nada. Nada más es una faramaya. Es una faramaya. Porque no se entiende nada. Ahora, bíblicamente leíamos, creo que el domingo pasado, donde Pablo, hermanos, dice que el hablar en lenguas debe ser en orden. Creo que está en Corintios 12, 1 Corintios 12 o 14. Dice Pablo que debe ser en orden, a lo 2 o a lo más 3, y uno interprete. Amén. Ahora, si alguien quiere hablar en lenguas, y bueno, debe traer su intérprete, porque esas lenguas que va a hablar debe ser un idioma que nosotros no entendemos. Nosotros muy apenas hablamos español, ¿verdad? Y así medio mocho todavía. El español puro es el que hablan los españoles en España, y nosotros hablamos, pues, ¿qué será? Castellano, no sé, algo así, por el estilo. Entonces, hermanos, hermana Areli, si lleva a la niña aquí a la clase, por favor. Aquí a un ladito, ahí están, Alejandra. Ahí están los niños, ahí la van a llevar. Ok, gracias, hermana Areli. Muy bien. Entonces, hermanos, ese es el tipo de lenguas que habla la Biblia. Lenguas originales es idiomas. Entonces, el domingo pasado mirábamos que las lenguas como evidencia del bautismo y llenura del Espíritu. Para empezar, dijimos que bautismo y llenura son dos cosas muy diferentes. Usted no es Alejandra, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre de usted?
Teresa. Alejandra ya viene, ya la miré, Alejandra. Me confundí, perdóname, Teresa. Ok, entonces, hermanos, para empezar, llenura y ¿cómo se llama? Y bautismo del Espíritu Santo son dos cosas muy distintas. Amén, hermano, dos cosas muy diferentes. El bautismo es cuando aceptamos a Cristo y somos colocados dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y la llenura es responsabilidad de cada creyente dejarse controlar o dirigir por el Espíritu Santo diariamente. Son dos cosas muy distintas. También mirábamos, el don de lenguas no es la evidencia del bautismo del Espíritu, ya dijimos por qué. El don de lenguas no es la evidencia de la llenura, y ya dijimos también por qué, porque son dos cosas diferentes. Las lenguas, hermanos, como un don que algunos creyentes pueden recibir hoy día. Esa es una afirmación muy interesante, hermanos, porque algunos creen que sí pueden recibir ese don. Ahora, mire, hermanos, le voy a decir otra cosita que ya le he dicho muchas veces. Los dones son habilidades espirituales que Dios nos da para servirle a Él, para hacer algo para Él. Esos son los dones espirituales. Son habilidades que Dios nos da para servirle a Él. No son para nuestro encumbramiento, no son para nuestra gloria, pues no son para nosotros presumir que tenemos dones y que alguien más no tiene, jajaja, no, los dones no son para eso. Y otra cosita de los dones no los generamos nosotros, ni los debemos de pedir. Los dones los reparte el Espíritu Santo en particular, como Él quiere. Amén, hermano, como Él quiere. No como usted y yo queremos. Señores, dame el don. Señor, dame este don. Señor, dame. No, pues no. Los dones no se piden. Si el Señor ve que usted tiene la capacidad y yo tengo la capacidad de hacer algo para Él y Él me capacita con ese don, pues gloria a Dios por ello. Ahora yo soy responsable de ejecutar ese don. Entonces, hermanos, las lenguas como un don que algunos creyentes pueden recibir hoy día. ¿Será eso cierto o será mentira? Ahora, una porción más moderada, una posición más moderada, asumida en los últimos años por algunos maestros de la Biblia, es que en tanto que el hablar en lenguas no es un requisito para todos los creyentes, es un don que todavía está en acción. La iglesia, fíjense bien lo que dicen estos maestros, la iglesia, dicen estos maestros de la Biblia, se ha empobrecido a través de la negligencia de algunos dones espirituales, incluyendo el don de lenguas. De eso nos acusan a nosotros, que no creemos el don de lenguas, hermano, que somos una iglesia empobrecida, porque no tenemos ese don. Ahora, si la iglesia va a tener todo lo que Dios tenía intención de que tuviese, debiera estar utilizando todos los dones que se mencionan en el Nuevo Testamento. Porque unos sí y otros no, según ellos dicen, ¿verdad? Ahora, además se argumenta también, Dios es soberano, y decir que Dios no puede otorgar en la actualidad el don de lenguas es limitar a Dios. Ahora, en ninguna manera nosotros decimos que si alguien habla en lenguas es porque está limitando a Dios. No, hermano, Dios es omnipotente, hermanos. Él hace lo que Él quiere, donde Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, para lo que Él quiere. Él es Señor, hermano, recuerde eso. Él es Señor. Y nosotros no podemos limitarlo. Es más, usted no puede limitar el poder de Dios, hermano, en su vida. Si Dios quiere otorgarnos algo, si Dios quiere hacer algo, lo va a hacer, aún a pesar de que nosotros digamos, no, Señor, no puede hacer eso. No, vamos, el Señor puede. Ahora, esto por supuesto, hermanos, esto que dicen estos maestros no es la cuestión aquí. No estamos discutiendo si Dios puede hacer algo o no puede hacer algo. Nosotros sabemos que Dios es todopoderoso, hermano. Él puede hacer lo que Él quiera hacer y le plazca hacer. Pero lo que estamos hablando es del hecho de si Dios en realidad está haciendo algo respecto al don de lenguas. ¿Debiéramos estar esperando que Dios nos otorgue el don de lenguas?
¿Está esto de acuerdo con lo que sabemos acerca de sus propósitos y planes para la iglesia en esta edad, en este periodo de tiempo del siglo XXI, siglo XXI que nos ha tocado vivir? ¿Cree usted que todavía, hermano, se ocupe el don de lenguas? Mire, le voy a decir una cosa nada más, yo sé que hay muchas cosas que puedo decirle, pero si hubiera necesidad del don de lenguas, la ocasión sería si no tuviéramos esta Biblia en nuestro propio idioma, hermano. Sígame ahí, no se pierda. Tenemos una Biblia que podemos leer todos los días y la podemos entender. Está escrita en el idioma que hablamos. Ahora, si aquí hubiera, vamos a suponer, yo conozco, hermano, personas que no hablan español. Bueno, principalmente aquí americanos que no hablan español, ni una palabra de español. Pero también conozco aquí en México que hablan alguna lengua nativa, como en el Estado de México, en el Mazahua, no sé, en Oaxaca hablan ¿qué hermana Mari? ¿Dónde está la hermana? Zapoteco, ¿dónde está la hermana Mari? No, ya está. Pues se me movió de lo que yo la había visto. Yo pensé que estaba a este lado. Zapoteco, otro dialecto que sale por aquí, o lengua materna, que no sea español, hermanos. Mixtel, Purépecha, Cental, bueno, los de aquí de Coahuila, hay una en Coahuila también, hermano. Los Kikabú, bueno, algo así. Bueno, vamos a suponer que esos 5 que mencionamos, o 6 que mencionamos, de esas 5 regiones de nuestro país, hubiera gente aquí, y aún americanos que no hablan español. Bueno, tal vez así habría la necesidad de que alguien de nosotros se levantara hablando en lenguas, pero que hablara zapoteco, que hablara mixteco, que hablara inglés bien fluido, que hablara. Eso es en la Biblia hablar en lenguas, hermano. Y hermanos, si hubiera de esas personas aquí que no hablan español y no entienden nuestra Biblia, bueno, está bien. Pero alguien tendría que interpretarles, hermano, lo que ellos, o lo que el que habla en lengua estaría hablando. Y es la única forma que yo hubiera necesidad. Pero si tenemos Biblia en nuestro propio idioma, hermanos, vamos a tratar de entender mejor nuestra Biblia que andar buscando hablar en lenguas o apoyando a quien hable en lenguas. Ahora, pregunta número 2 en nuestro estudio. ¿Tenía Dios la intención de que el ejercicio de las lenguas fuese practicado en las iglesias a lo largo de la edad de la iglesia? Ahora, la edad de la iglesia es desde el ministerio de Cristo, hermano. Cristo es el que establece la iglesia. Cristo forma la iglesia. Cristo les predica a su iglesia, les deja la gran comisión, les deja, bueno, el tesorero se ahorca, pero había un tesorero en la iglesia de Cristo, eran sus discípulos. Después ya en Hechos hay un grupo de como de 120 hermanos también, que que son la iglesia, y así sucesivamente. Pero tenía la intención el Señor de que, hermanos, en la iglesia hubiera sal, hijo, sal por favor, Isaac, sal. Había la intención que en la iglesia, hermanos, permaneciera el don de lenguas siempre, que fuera practicado siempre. Miren, vamos a ver esa pregunta. Defensores de las lenguas, vamos primero con la oposición, ¿verdad? Defensores de las lenguas entusiastas han tratado de mostrar que el movimiento de lenguas se retrotrae. ¿Qué significa esto? Bueno, que hasta los primeros siglos de la iglesia, y es un don, y que es un don que debe perpetuarse hasta que Cristo vuelva. En tanto que casi en todas las edades han habido algunos grupos que practicaban los denominados dones carismáticos, ellos no han sido parte de la corriente principal de la iglesia. Ciertamente la práctica del denominado don de lenguas
no era una práctica destacada ni siquiera en la iglesia primitiva, hermanos. Hay muy raras ocasiones en que vemos que grupos como el que leímos ahorita de Hechos 2, de Hechos me olvidó. De Hechos 10:44 por ahí, ¿verdad, hermanos? Un grupo por ahí habla en lenguas cuando el Espíritu Santo, pero es muy esporádica la práctica, aún en la iglesia primitiva es muy separada la práctica de este don. Entonces eso estaba ya en Hechos como en los últimos capítulos, como desapareciendo del mapa. Entonces creo que ahora no hay un solo versículo, hermano, que diga que todos los cristianos debemos hablar en lenguas. Si hubiera sido algo tan importante y tan necesario en la iglesia, ¿no cree usted que Pablo en sus 13 cartas escribió, o Pedro darían algún mandamiento sobre tal práctica? Y hablarán todos en lenguas, o todos deben practicarla. O sea, no hay eso, no hay tal cosa, hermano. Ahora, hace años, hermano, un poquito de historia. Hace años, hermano, hubo un hombre llamado George Courtland. Él hizo un buen estudio de supuestas apariciones del don de lenguas en los primeros siglos de la iglesia. Fíjese bien, la iglesia, ya le repito, comienza en el siglo I con el ministerio de Cristo, y la iglesia siempre ha estado en el mundo, hermano. Cristo dijo que ni las puertas del infierno iban a poder contra la iglesia. Entonces, en cada siglo, ahorita estamos en el siglo XXI, bueno, agarramos parte del siglo XX y brincamos al siglo XXI. Y hermanos, en todos los siglos, en el siglo III, en el siglo V, en el siglo VIII, en el siglo XV, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, que es el siglo antepasado, en el siglo XX, en todos los siglos, hermanos, que de este tiempo, ha habido iglesia en el mundo, hermano. Ha estado la iglesia aquí. Ha habido iglesia así como nosotros estamos ahorita en el siglo XXI, en los siglos pasados, en el XX, en el XIX, en el XVIII, en el XVII, en el XVI, en el XV, en el XIV, en el XIII, en el XII, en el XI, en el X. En todos los siglos ha habido iglesias. Iglesias con sana doctrina, hermano. Iglesias que quieren hacer lo que dice la Biblia. Esa es una iglesia de sana doctrina. Una iglesia que hace lo que dice la Biblia, hermano. Amén. Sí. Ajá. Sí. Sí, hermano, sí está bien. Sí, porque, bueno, eso es en cuanto a la carga que querían poner los judíos a las iglesias gentiles. Y simplemente, si es Pedro, es Pablo el que está enseñando ahí, es Pedro. Y está diciendo, mira, nada más estas cosas. Sí. Entonces, no hay una tal imposición de Pedro, por ejemplo, para la iglesia gentil, de que los gentiles teníamos que hablar en lenguas. En ninguna manera eso. Entonces las lenguas fueron como una señal. Ahora, este hombre llamado George Courtland, hizo un buen estudio de supuestas apariciones del don de lenguas, hermanos, en los primeros siglos de la iglesia, y llegó a la conclusión de que no había ni un solo ejemplo válido documentado de que tal don, el don de lenguas, fuese utilizado en los siglos subsiguientes después del primer siglo. Ahora, un historiador, hermanos, un historiador de la iglesia, escribiendo en un periodo destacado, declaró: es interesante que las historias de los movimientos de lenguas y de grupos pentecostales no van más allá de 1875. De 1875 hacia nuestros días es donde de estos grupos, hermanos, han
han como querido revivir esta práctica y imponerla a la iglesia de que todos los cristianos debemos hablar en lenguas. Ahora, este es un movimiento extremadamente moderno. Nada que ver, hermanos, con el asunto de las iglesias, de las iglesias primitivas en el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercer siglo. Ahora, segundo siglo y tercer siglo, aún parte del primer siglo, estuvieron las iglesias que Pablo estableció, como la iglesia de Galacia, la iglesia de Corinto, la iglesia, hermanos, de la Odisea, la iglesia de ¿qué? De Éfeso, la iglesia de los Filipenses, la iglesia de Esmirna. Bueno, ese tipo de iglesias estuvieron, pero esas iglesias fueron enseñadas por los mismos apóstoles y no les enseñaban a hablar en lenguas. Es admirable eso. Y más o menos desde 1975 para acá, donde hay un despertar del movimiento carismático, es donde ahora sí, bueno, vamos todos a hablar en lenguas, vamos todos a danzar, vamos todos a revolcarnos en el piso, vamos todos a tirar espuma por la boca, vamos todos a saltar. Bueno, eso no tiene nada que ver ni con la Biblia, ni con las iglesias verdaderas, ni con Dios. El don de lenguas, hermanos, una señal poderosa y divina para el pueblo de Israel de que el Mesías había venido, que sus mensajeros eran de parte de Dios, que los oyentes debían aceptar el mensaje del evangelio tal como era proclamado por los apóstoles. Ese fue el plan y el propósito de Dios al dejar que ciertos grupos, como en Hechos capítulo 2, los cristianos hablaran en otros idiomas. El don de lenguas entonces era una señal para los judíos. Para los judíos. Usted y yo no somos judíos. Pertenecemos a los gentiles. Si usted no es judío, usted es gentil. Así sea americano, sea español, sea chino, sea japonés, lo que sea. Si usted no es judío, usted es gentil. Y las lenguas, amados hermanos, fueron una señal poderosa y divina para los judíos de que el Mesías ya había venido. A ver si alcanzamos a ver algunas profecías bíblicas. Que sus mensajeros eran de parte de Dios, que los que venían predicando el mensaje. Ahora, la razón de por qué las lenguas están ahí, hermanos, y hay otras señales como los dones de sanidades y el don de hacer milagros, era porque Pablo y Pedro, Bernabé, Silas, Felipe, esos predicadores primitivos, si puedo usar esa palabra, primitivos, de los primeros días, no podían abrir la Biblia y decir: mire, hermano, aquí dice, hermano, aquí dice. Ahora, si usted analiza los mensajes de Pedro y lo que predica Pablo, todo es bíblico, hermano. Todo es bíblico. Viene el Antiguo Testamento. Pero mire, tenemos que recordar una cosa. Cuando estos hombres predicaban, tal vez sí había la facilidad de leer, porque ya estaba escrito todo el Antiguo Testamento. Pero eran rollos pesados de escritura, hermano, que tal vez nada más estaban en las sinagogas. Había un grupo de gente que se llamaban los escribas, que después hicieron ellos su propia secta religiosa. Pero los escribas también eran los copistas. Ellos se dedicaban 100% a copiar todas las escrituras, a hacer copias a mano. Por eso le llamaban manuscritos, porque eran copias a mano del Antiguo Testamento. Pero hermanos, no había la facilidad de la imprenta en el primer siglo, no había la facilidad de imprimir un papel, nada de eso. Entonces ellos escribían en un material que se llamaba papiro. El papiro era una planta procesada, varón, de donde se extraía ese tipo de papel. Y de hecho, de ahí viene la palabra papel, que conocemos hoy, de la palabra papiro. Pero es una planta que crecía a las márgenes de los ríos. Y de ahí, bueno, ese lo procesaban y hacían.
pero hacían lienzos anchos así, hermano, y largos, no sé, 20 metros de largo, de aquí a la entrada ya, hermano. Entonces era imposible traer un libro cargando, hermano. ¿Se imagina traer un libro aquí en el hombro o un capítulo de Isaías aquí se han encontrado en las cosas de Qumran, se encontraron, hermano, se encontró el libro de Isaías, pero son como 5 o 6 rollos de este vuelo, hermano. Entonces, ¿cómo cree, hermanos, que los predicadores de aquellos tiempos iban a andar cargando la Biblia? Entonces, ¿qué fue lo que Dios les dio para que la gente les creyera? Milagros de sanidades. Un milagro de sanidad, hermanos, original y bíblico, es que usted le dice a alguien que está muerto, levántate y anda. Ese es un milagro de sanidad bíblico. O alguien que está postrado en una silla de ruedas o en el piso, que no puede caminar, y usted le dice, levántate y camina. Y la persona camina, se va. Eso es un milagro bíblico. Que no, que ahora que yo te declaro que yo... No, eso no funciona, hermano. Eso no es así. Eso no es tener el don de sanidad realmente. Ahora, si alguien tiene el don de... Usted conoce a alguien que dice que tiene el don de sanidad, porque hay gente presumida que dice que tiene el don de sanidad. Bueno, la próxima vez que usted ve a esa persona, pregúntele, oye, ¿todavía tienes el don de sanidad? Le va a decir que sí. Sí, yo sigo teniendo el don de sanidad. Bueno, vente, te voy a llevar al hospital general para que levantes a todos los enfermos que están ahí. No, es que... No, entonces no tienes el don, hijo. Entonces no andes presumiendo que tienes el don de sanidad. Porque los verdaderos que tenían el don de sanidad, los apóstoles, y ellos levantaban hasta muertos, hermano. No recuerdo si fue de Pablo o de Pedro, que dice que aún pasaba Pedro y aún con la sombra. Oiga, la sombra nada más del apóstol podía sanar a los enfermos. No tenía ni qué decirle, levanta. No, nada más les pegaba la sombra. Usted también produce sombra. Usted se pone así en el sol, hay una sombra que se refleja allá de usted. Bueno, esa es la sombra que sanaba enfermos, porque tenía el don de sanidad. Y hermano, la profecía del Antiguo Testamento, voy rapidito, hermano, hay cosas que yo estoy explicando, pero más rapidito. Mire, la profecía del Antiguo Testamento sobre el don de lenguas. Muchos hasta el día de Pentecostés, mucho antes del día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, Dios predijo que le hablaría a la nación de Israel a través de manifestaciones de lenguas milagrosas. Está en Isaías 28:11. Si usted va a Isaías 28:11, Isaías profetiza 600 años antes de que Cristo viniera a nacer en Belén de Judea. Ahí profetiza Isaías 600 años antes de que Jesús naciera en Belén de Judea. En Isaías 28:11, ¿qué dice, hermanos? Por favor, ¿alguien puede leerlo? Ok, en lengua de tartamudos y en extraña lengua, en lengua extraña, hablará, dice Dios, a este pueblo. Dios, ahora se está refiriendo Isaías al pueblo de Israel, al pueblo judío. Dios hablaría a Israel en lengua extraña. A partir de la explicación de Pablo acerca del don de lenguas, sabemos que la profecía del Antiguo Testamento se refería a su otorgamiento, porque él cita en su argumento a Isaías, lo que acabamos de leer. Vaya a 1 Corintios 14:21 y mire, lea lo que dice la Biblia. 1 Corintios 14:21. Pablo está haciendo referencia a la profecía de Isaías que ya leímos hace un momento. Ajá, sígale. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero las profecías no
Dijo mi abuelo que ya murió. ¿Cómo la ve desde ahí? Pablo mismo lo explica, hermanos. Dice, en la ley está escrito, y se refería, cuando los predicadores de aquellos tiempos como Pablo decían la ley, se refería a todo el Antiguo Testamento, a Isaías. En la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, al pueblo de Israel, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Si aquí, hermanos, ¿cuántos aquí somos creyentes? ¿Puede levantar la mano si usted es creyente en Cristo? Yo soy creyente. ¿Usted es creyente? ¿Usted es creyente? Oiga, todos somos creyentes. Aquí no hay incrédulos. Levante la mano a todos los judíos. No hay ni judíos ni incrédulos, mucho menos judíos incrédulos aquí. Hay en otros lados, pero aquí no. Todos somos creyentes. Las lenguas, dice Pablo, son por señal a los incrédulos, no a los creyentes. Y para lo que sirvieron es para que los judíos incrédulos supieran que el Mesías había venido ya, que Jesús ya había venido, y que el predicador que estaba ahí predicándoles venía de Dios también. Venía de Dios. Punto. Para eso eran las lenguas, hermano. Pero ya después, cuando ya había puros creyentes, puros judíos creyentes, nadie hablaba en lenguas, porque ya no se necesitaba. Todos creían lo que el predicador decía. Ahora, el pueblo al cual le iba a hablar en lenguas, el pueblo al cual Dios le iba a hablar en lenguas extrañas, se identifica como este pueblo. Isaías 28:11 identifica, y ya lo leímos ahorita, hermanos, como este pueblo, es decir, el pueblo de Israel, la nación de Israel. Entonces las lenguas tenían que ser una señal a los incrédulos judíos, especialmente a los de la nación de Israel. Pablo lo dice en 1 Corintios 14:22, hermanos. Entonces, si no hay judíos incrédulos, ¿para qué Dios le daría a alguien el don de lenguas? ¿No cree usted que sea algo contradictorio de parte de Dios? Oiga, aquí no hay judíos, todos somos gentiles. Es más, no hay incrédulos, todos somos creyentes. ¿Qué caso tiene que alguien hable en lenguas? Pero ¿sabe por qué mucha gente lo hace? Porque hay gente que lo hace todavía. Lo hacen porque según ellos recibieron al Espíritu Santo y el Espíritu Santo les hizo hablar en lenguas, y si el Espíritu Santo vino sobre ellos es porque ellos andan bien delante de Dios. Hermano, ese no es el propósito. Ese no es el propósito. Es vital, es de mucha importancia ver claramente, hermanos, este propósito. Parte del conflicto sobre las lenguas tiene su raíz en una mala comprensión de su propósito original. Señal para los judíos incrédulos de que el mensaje era auténtico. Y hoy no hay necesidad de eso. Ahora, no fue dado, hermanos, como una ayuda para la adoración pública. No fue dado para ser una forma de alabanza a Dios o para ser un medio de dirigirse al Señor en oración privada. Tampoco fue dado para eso. Dios declaró de manera distintiva que el don de lenguas tenía que ser una señal para la nación de Israel, de modo que pudiesen oír y creer en Cristo. Oír y creer en Cristo. Ese era el propósito. Ahora, ¿era válido? Sí, sí era válido. Miren, Dios está en toda libertad de hacer cualquier cosa con tal de que vengamos a Cristo. Dios puede hacer cualquier cosa. Si usted va a venir a Cristo, hermanos, usted va a venir a Cristo y Dios tiene que enfermarlo para que usted despierte y pueda venir a Cristo.
Dios lo va a enfermar. Si al sufrir usted un accidente, que ojalá no suceda, hermano, pero al sufrir usted un accidente, usted va necesito buscar a Dios. Dios lo puede hacer, hermano. ¿Y quién le va a decir a Dios que no? Oh, está mal lo que Dios hizo. Yo sé que hay gente blasfema y irreverente que sí acusan a Dios de que hace cosas. Pero hermano, Dios está en toda libertad de hacer lo que Él quiera, con tal de que el hombre venga a los pies de Cristo y sea salvo. Porque la Biblia dice que Dios quiere que usted también sea salvo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios le ama a usted, Juan 3:16, y Él quiere que usted venga a Él y se arrime, se acerque y le busque y le ame, porque usted es muy amado por Dios, y Él está en toda libertad de hacer lo que Él quiera, mover cielo, mar y tierra, con tal de que usted venga a los pies de Cristo. Por eso es que Él hacía milagros en aquellos años. Por eso es que Él hablaban los cristianos en lenguas en aquellos años. Por eso es que se hacían tantas cosas. Y les repito, no teníamos lo perfecto, no teníamos la Biblia completa para poder leer en ella. Ellos no la tenían, por eso necesitaban algo más que ver. Pero hoy usted y yo no necesitamos ninguna señal. Miren, le voy a dar un texto bíblico, nada más uno sobre esto, porque me está mirando como algo raro, como que, ¿y este qué le picó? Segunda de Pedro 1:19, perdón. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también, ahora esto lo está diciendo el apóstol Pedro, tenemos también, ¿ya lo encontró? ¿Ya lo está leyendo? Así debe decir, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos. Eso se refiere a la Biblia, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero esto Pedro todavía no lo escribía, hermano. Cuando allá, hermanos, en el templo, en la puerta de la Hermosa, levantó un paralítico, todavía Pedro no escribía esto. Ahora, esto está escrito para usted y para mí. Tenemos la palabra escrita, a la cual, dice, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en la oscuridad. Y el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Usted quiere saber la verdad, usted está interesado en conocer la verdad, lea la Biblia y conoceréis la verdad, dijo Cristo, y la verdad os hará libres. Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Oiga, Cristo es la verdad que debemos conocer. ¿Y cómo vamos a conocer que Cristo nos ama? A través de la Biblia. Amén, qué bendición. Entonces, hermanos, ya tenemos algo seguro. ¿Para qué andar por acá dando, como se dice, ¿cómo? No, patadas de ahogado, no, es otra cosa. Así como cuando alguien anda así que no ve, ¿cómo se dice? A tientas, ¿verdad? A tientas, así como adivinando. No, mire, no tenemos que hacer eso, hermano. Aquí está toda la verdad que necesitamos conocer. Ahora, le voy a ser sincero, yo no entiendo toda la Biblia, ni usted tampoco la entiende toda la Biblia, y no la vamos a entender toda. No nos alcanza la vida, si llevamos 100 años o 500 años, no nos alcanzará la vida para entender toda la Biblia. Esta Biblia es la mente de Dios. Nos vamos a morir y nos vamos a llevar dudas todavía. ¿Y qué significará, pastor? No lo sé, hermano, pero yo les digo, un día llegaremos al cielo, y cuando lleguemos al cielo, ahí podremos preguntar: Señor Jesús, ¿qué significa esto? Y el Señor Jesús le va a decir a usted lo que significa. Amén. Nada más con que esto nos ayude para llegar al cielo, ya le hicimos. Amén. Y es lo que necesitamos realmente. Usted necesita ir al cielo, Cristo le ama y usted debe ir al cielo, porque usted fue hecho para ir al cielo, no para ir al infierno.
Ahora, eso hay respecto a la profecía del Antiguo Testamento sobre el don de lenguas. Vamos rapidito, hermano. Número 2, el registro del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que encontramos en el Nuevo Testamento sobre el asunto del hablar en lenguas? El libro de los Hechos menciona solo 3 ocasiones históricas con las cuales se relaciona el don de lenguas. La primera ocasión es el día de Pentecostés, en Hechos 2. Vayamos y leámoslo. No quiero yo que usted se vaya confundido, ni que se vaya diciendo, pues no entendí nada. En Hechos capítulo 2, versículo 1 dice que cuando llega el día de Pentecostés, ahora Pentecostés les explicaba la definición de la palabra el domingo pasado. Pentecostés no tiene nada que ver con las iglesias que hoy se denominan pentecosteses. Pentecostés significa 50, es decir, día 50. 50, era un día de fiesta para los judíos, era una fiesta agrícola. Ellos celebraban la cosecha, el día 50. Era un día agrícola que celebraba la fiesta de la cosecha. Y a eso le llamaban 50 o Pentecostés. Cuando llegó ese día de la cosecha, de esa fiesta, estaban todos unánimes juntos, hablando de los cristianos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos, donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según ¿quién? El Espíritu les daba que hablasen. Nomás, cheque eso, esos datos. Según el Espíritu les daba, no como ellos querían, sino como el Espíritu les daba. Ellos no lo pidieron, el Espíritu les dio. Moraban entonces en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, judíos. Fíjense bien, ¿quiénes moraban en Jerusalén? Judíos. Pablo dice que las lenguas fueron dadas como señal a los judíos. Moraban entonces en judíos, varones piadosos, varones buenos, de todas las naciones bajo el cielo, de todas las naciones, y en cada nación se habla uno o más idiomas. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos estos varones judíos, que eran de todas las naciones, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Hermano, esto es muy fácil de entender. Este pensamiento de estos varones judíos que estaban ahí en Jerusalén, que se juntaron, dice que cada uno oía a los hermanos hablar en su propia lengua. ¿Que eso no le suena como idioma? En su propio idioma. Si usted le quita la palabra lengua ahí, le pone idioma, no altera el texto de ninguna manera. El problema es que la Biblia no se lee de tal forma que se comprenda, y es cuando viene la confusión. Todos actualmente tenemos que hablar en lengua. Si no hablamos en lenguas, pues estamos mal delante de Dios. No es cierto eso, hermano. Esta gente dice, versículo 7, y estaban asustados, estaban atónitos y también maravillados, diciendo, miren, no son de aquí todos los que hablan, no son galileos todos los que, no son de Galilea todos los que hablan. Y aquí está la pregunta: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Dígame si no hablaban en idiomas ahí. Wow. Ese es el primer ejemplo de cristianos hablando en otro idioma. En este contexto se mencionan 2 propósitos para el otorgamiento de este don. Propósito número 1: concederle un rápido progreso al Evangelio, haciendo posible que los discípulos ahí reunidos hablasen fácilmente en idiomas que nunca habían estudiado ni aprendido. ¿Qué pasó? Los discípulos no estaban hablando palabras sin sentido. Estaban hablando en el idioma original de los que estaban ahí reunidos, hombres judíos. Y yo quiero imaginar, cuando usted enseñe de esto, usted lo enseña a su manera. Pero yo quiero imaginar, hermanos, que estos judíos
que oían las maravillas de Dios, o lo que Dios había hecho tan maravillosamente a través de Cristo en la cruz. Estos judíos, algunos se convirtieron a Cristo y llevaron el mensaje del Evangelio a sus lugares de origen. Yo me imagino eso, hermano. Le digo, cuando usted enseña, usted se imagina otra cosa. Pero yo me imagino que así sucedió, porque les oían hablar las maravillas de Dios. Oh, Dios ha sido tan bueno con nosotros. Envió al Mesías prometido, nos enseñó 3 años, murió en la cruz, al tercer día resucitó y ascendió, lo vimos cuando se fue al cielo y una nube lo ocultó. ¿Eso no es maravilloso, hermano? Eso es maravilloso, hermano. Y aquellos judíos incrédulos que estaban ahí de otros países oían, wow. Y acuérdese que el propósito era Dios mostrarles que el Mesías prometido ya había venido. Y los judíos, la mayoría, estaban esperando esa promesa desde Génesis capítulo 3 versículo 15, donde está la primera promesa de redención. Y yo me imagino que esos hombres llevaron ese mensaje que oyeron ahí en su propia lengua a sus lugares de donde habían venido. Dice la Biblia que eran partos, medos, elamitas, mesopotámicos, judaicos, capadocios, del Ponto. Había asiáticos también ahí, había de acá de China, de Japón, de Corea, son los asiáticos. Allí había gente de Asia, había de Frigia, había de Panfilia, versículo 10, había egipcios, había africanos. ¿Sí me está siguiendo, hermano? El evangelio se esparció a todas esas naciones a través de estos hombres que lo llevaron. Por eso es que después vemos a un africano viniendo al templo a adorar y luego regresaba sentado en su carro y Felipe se hace, hoy tú entiendes lo que lees. No, pues Isaías, ¿de quién dice esto? De sí mismo, de alguien más. Y Felipe se sienta y ¿por qué el africano vino hasta acá? Buscando a Dios, hermano. Porque el africano ya había escuchado de Dios, hermano, allá en su tierra. Esto es maravilloso, hermano. Entonces la lengua, hermano, fue dada con el propósito de concederle un rápido progreso al evangelio, haciendo posible que los discípulos hablasen fácilmente en idiomas que nunca habían estudiado. En Hechos 2, 8 y el 11, y eso fue una señal divina para los judíos que allí estaban. Hechos 2, 32, mire lo que dice ahí Hechos 2, 32, hermano. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que... Versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Oiga, estos varones al oír esto, versículo 36, se compungieron de corazón, se sintieron mal acerca de lo que le había pasado a Cristo en la cruz, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los... Hermanos, siempre el propósito de Dios ha sido que el hombre se arrepienta de sus pecados, porque de esa forma Dios nos va a perdonar, hermano. Por eso ahí está predicando ahora Pedro y les está explicando casualmente a los judíos reunidos lo que había pasado allá atrás en los primeros versículos del capítulo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que se dio? Mira, y Pedro dice: sucedió esto y esto, así y así, para que ustedes hagan esto, así y así. Ese era el plan de Dios, el propósito de Dios. Ahora, voy a leernos el 36 también. Al explicar la aparición de las lenguas, no hay nadie más que lo pueda explicar como el apóstol Pedro, hermano.
Yo no lo puedo explicar tan bien como Pedro, pero él dedica una sección desde el versículo 14 hasta el 38 que leímos ahorita, hasta el 39, el 40, hasta el 40. Desde el 14 al 40, Pedro emplea sus versículos para explicar lo que había sucedido con el don de lenguas. Y nadie puede explicarlo mejor que Pedro. Al explicar la aparición de las lenguas, Pedro dijo que Dios había derramado esto, versículo 33, lenguas, y que su propósito era para que la casa de Israel supiera ciertísimamente que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 36. Amén. El próximo ejercicio de las lenguas, este es el primero, hermano. El próximo se da en Hechos 10. Usted puede allá, Hechos 10. Cuando el Evangelio fue proclamado por primera vez a los gentiles que estaban reunidos en la casa de Cornelio. Usted recuerda ese milagro. Los que creyeron recibieron al Espíritu Santo y también hablaron en lenguas. Hechos 10, 45 y 46. Vaya y léalo. Amén. Hablaban en lenguas y glorificaban o ponían en alto el nombre de Dios. Es el segundo evento del hablar en lenguas. Se dio con los gentiles. Los que creyeron recibieron al Espíritu Santo y también hablaron en lenguas. Esto tuvo un efecto especial, tal como se calculó que tendría sobre los creyentes judíos que estaban presentes. Dice, y los fieles de la circuncisión. ¿Saben ustedes quiénes son esos fulanos? Son los judíos, hermano. Son los judíos. La circuncisión fue dada como una señal de un pacto que Dios hizo entre Abraham y Dios. El pacto de la circuncisión. Y a ellos se les llamaba los de la circuncisión. Y había gente en esos tiempos que eran, no, si usted quiere ir al cielo, tiene que circuncidarse, fuerzas. Si no, no es hijo de Dios. Si no, no es cristiano. Era una señal también que ellos pusieron. Y aquí estaban parte de esos fulanos. Habían venido con el apóstol Pedro a predicar acá con Cornelio. Ahí estaban. Vamos a ver qué es. Y ándele que Dios les da la sorpresa, hermanos. Y también el Espíritu Santo se derrama sobre los gentiles. Entonces cuando los fieles de la circuncisión, ahora esta gente creían que nada más ellos. Es más, ahí le va algo, un dato interesante. Para los judíos, los gentiles éramos considerados como perros. Aún en la actualidad hay judíos que dicen que nosotros somos como animales. Y en algunos casos no se equivocan. Pero hermano, según ellos decían eso porque según ellos nada más ellos tenían espíritu. Nosotros nada más éramos un alma viviente, pero no teníamos espíritu. No podíamos recibir el Espíritu Santo, no podíamos ser salvos, no podíamos buscar a Dios porque éramos como animales irracionales, decían ellos. Y cuando ven esto, hermanos, y ahí estaban parte de esta gente que creían así, vinieron con Pedro. Cuando ellos, hermanos, vieron esto, wow, dice el versículo que se quedaron atónitos, versículo 45, se quedaron asustados de que también son los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían hablar en lenguas. Ahora, esto otra vez fue una señal para los judíos de que el Espíritu Santo se ha derramado también sobre los gentiles. Esto tuvo un efecto especial, tal como se calculó que tendría sobre los creyentes judíos que estaban presentes. Estaban, hermanos, atónitos porque Dios había derramado el Espíritu Santo sobre los gentiles.
mediante la señal de las lenguas. Dios autenticó el derecho de los gentiles de oír y creer el evangelio, hermanos, y convenció a los judíos de que esto también era la obra de Dios. Porque hasta ese momento los judíos creían que nada más ellos eran la obra de Dios y que nada más Dios obraba en ellos. Pero cuando ven esto dicen, wow, también son los gentiles. Y de hecho, hermanos, en una ocasión Pablo regaña a Pedro, lo reprende duramente, porque Pedro se avergonzaba, no quería juntarse con los gentiles. Y viene Pablo y dice, ¿qué pasó, hermano? Así no es. Usted puede, le doy tarea de que busque eso en la Biblia. Ahora, yo estoy usando las palabras esas de hermano y así no es, pero así no dice la Biblia, hermano. Pero eso es lo que Pablo le estaba dando a entender a Pedro, porque él se avergonzaba de los... Pedro era judío, también Pablo era judío, de la tribu de Benjamín. Ambos eran judíos, pero Pablo era predicado a los gentiles y Pedro como que, guácala, como que gentiles no, como que puros judíos, racista. Y así decía Pedro, qué oso. El hermano Lupe me dijo que dijera. Y hermano, ahora eso no dice en la Biblia, pero sí hay ese evento en la Biblia donde Pedro es reprendido por Pablo. Y hermanos, el evangelio es para todos, hermanos, es para todos. Hay un tercer evento, hermanos. Ok. Hay un tercer evento por aquí. Ok. Bueno, pero lo vamos a dejar pendiente, hermanos. Tiene bastante, hermano, tiene mucho que... Dijo un viejito del rancho cuando vio la Biblia, tiene mucho que lele. Dijo, este libro tiene mucho que lele. ¿Usted sabe qué es el que lele? Que leerle, tiene mucho que leerle. Pero él lo así. Entonces, este punto tiene mucho que leerle. Entonces, aquí lo vamos a dejar, hermano, y lo voy a marcar para no perderme. Y ahí continuar dentro de 8 días. Venga, dentro de 8 días aquí lo esperamos para que venga a ver el desenlace de este asunto de las lenguas. Ok, vamos a ir a un versículo y lo vamos nada más a leer, porque ya usted ya se lo sabe. Si no se lo sabe, apréndaselo. Está en 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. 1 Corintios 13:1. Otra vez, todos juntos. 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. 1 Corintios